muy buenas noches con todos. Me presento, mi nombre es Jessica Tapia. Hoy vamos a dar inicio a nuestra charla de nuestro miércoles, tercer miércoles de cada mes. Muchas gracias a todos y a quienes se han dado cita esta noche para escuchar sobre este tema tan importante, ¿sí? Muchas gracias a todos. Vamos a iniciar. La Asociación por la Salud Ecuatoriana, Medicamentos y Seguridad al Paciente les da la más cordial bienvenida esta noche. Estamos trabajando juntos para promover el uso adecuado de medicamentos y la seguridad del paciente. ¿Cuál es nuestra misión? Generar espacios de influencia y educación continua para promover el uso adecuado de medicamentos, dispositivos médicos, la fármaco y la tecnovigilancia, que nos permita aportar para el logro de la seguridad del paciente. Un poquito sobre nuestra junta directiva y nuestros socios fundadores. Tenemos como presidenta a la doctora Mónica Tarapuez, vicepresidenta la doctora Yolanda Zapata, secretaria la doctora Janet Montalvo, como tesorera la doctora Patricia Cuña, vocal 1 el doctor Javier Urbina y como vocal 2 la doctora Amelia Briones. ¿Quiénes pueden ser parte de nuestra asociación? Todos los profesionales de la salud que estén apasionados por la seguridad del paciente. Les dejo el link para que puedan hacerse socios y conocer un poquito más de todo lo que se hace en la asociación. No olviden llenar el formulario de evaluación al final del webinar, donde podrán dejarnos su email para recibir más noticias actualizadas sobre la asociación. Les compartiré igual el enlace en el chat para que puedan llenarlo, por favor. Tenemos esta noche a la bioquímica farmacéutica Cándida García Gómez. Ella es bioquímica farmacéutica de la Universidad de Cuenca. Siguió una maestría en farmacia con mención en farmacia clínica en la Universidad de Cuenca. Tiene experiencia en gestión e implementación de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Fue analista técnica de farmacovigilancia y tecnovigilancia en el ARSA. Es miembro de la Sociedad Internacional de Farmacología del ISOP. Es miembro de la Asociación para la Salud Ecuatoriana, Medicamentos y Seguridad del Paciente de la ASEMS. Esta noche vamos a compartir en nuestro webinar, en esta actividad, los factores que intervienen en la notificación de reacciones adversas a medicamentos en el personal de salud. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra magíster Cándida García. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y le doy paso para que pueda compartir su presentación esta noche. Muchas gracias a todos. El espacio de preguntas pueden hacerlo en el chat y también al final de la charla podemos conversar con la doctora. Muchas gracias a todos. Les pido por favor silenciar sus micrófonos para que no interrumpamos la charla y muchas gracias por su atención. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Jessy, por la presentación. A los asistentes, pues no sé si ya se puede ver la pantalla. Por favor, si me indican. Sí, sí se puede mirar. Muchísimas gracias. Bueno, cita a esta conferencia, más de capacitación, creo que es una charla de compartir convivencias entre los farmacovigilantes, pues que hacemos la sociedad, ASEMS, y obviamente las personas que también estén interesadas, pues siempre serán bienvenidas. La noche de hoy les traigo un tema que es los factores que intervienen en la notificación de reacciones a medicamentos en el personal de salud. Este, bueno, antes de iniciar, voy a hacer el aviso de responsabilidad. Las opiniones expresadas en esta presentación son exclusivamente del autor y no reflejan la opinión de su actual empleador o de ASEMS. Dicho eso, pues vamos a dar inicio a esta charla. Previo a hablar sobre los factores que intervienen en la notificación de reacciones adversas, me permito presentarles esta lámina en el cual indica el desarrollo de un medicamento. ¿Y por qué le hago mención? Ya que
De aquí radica mucho, ¿no? La importancia de por qué realizar notificaciones de reacciones adversas. Como ustedes saben, en el desarrollo de un medicamento hay las fases de investigación, en las cuales está el descubrimiento de la molécula y la fase preclínica que se realiza ya los estudios de la misma en animales. Los ensayos en la parte ya de desarrollo tenemos lo que es la parte de los ensayos clínicos, ¿sí? En el cual ya se realizan los estudios en los seres humanos. Pero aquí toma una connotación importante de por qué es importante realizar la farmacovigilancia. Sí, estos ensayos clínicos pues se realizan en tres etapas, en el cual los pacientes o las personas que participan en el mismo pues es una cantidad limitada. Las condiciones en las cuales se realizan estos ensayos pues son controladas, ¿sí? Incluyendo lo que son alimentación, condiciones ambientales, etcétera. Lo que les quiero indicar pues es que el medicamento está siendo testeado en condiciones controladas. Luego de esta fase de ensayos clínicos viene ya la revisión por por las diferentes entidades regulatorias a nivel mundial para poder ser aprobadas pues y ya ir a lo que es la comercialización. Y aquí inicia la farmacovigilancia, ¿sí? Con la información que se ha podido rescatar, pues, o obtener de los ensayos clínicos. Con limitaciones, como les digo, ya que no se ha probado, por ejemplo, este medicamento en grupos especiales como son embarazadas, niños, ancianos, por cuestiones éticas. Igual, recordemos que cuando el medicamento ya está siendo comercializado, pues va a estar en contacto con toda la población, refiriéndonos a que también va a haber personas con sus patologías de base, por ejemplo, como hipertensión, diabetes, cáncer, etcétera. Condiciones que ya no son controladas, situaciones que pueden favorecer, ¿sí?, la presencia de reacciones adversas. Por eso les quería presentar esta lámina, pues, con esta connotación. Las reacciones adversas a medicamentos son un problema de salud pública. Indudablemente están dentro de las principales causas de muerte a nivel mundial. Más del 50% de los medicamentos que se están comercializando en bueno, hablemos en nuestro país, en el mundo, están relacionados con reacciones adversas que no se identificaron en estudios clínicos. Entonces, aquí lo que nos dice es que hay un porcentaje considerable en el cual todavía no conocemos en su totalidad cómo se está comportando el medicamento ya en la población. Las reacciones adversas son responsables del 10% de las consultas ambulatorias y representan la quinta causa de muerte en los pacientes hospitalizados. A nivel mundial, se notifica entre el 2 y 4% de todos los eventos adversos. Sí, es un porcentaje bastante bajo y se considera que se tiende a notificar un poco más en un 10% en lo que son reacciones adversas graves. Bueno, la historia de las reacciones adversas, ¿no es cierto? Haciendo un poquito de recordando, ¿sí? Las reacciones adversas pues son muy antiguas, como las primeras sustancias que se utilizaban por el hombre con fines curativos, ¿sí? Los primeros reportes que se dan están a finales del siglo XIX por la muerte súbita del uso de cloroformo como un anestésico, ¿sí? La ictericia en pacientes sifilíticos como por el uso del arsénico, las muertes producidas por el jarabe de sulfanilamida, y bueno, aquí está el caso de la tragedia de la talidomida. Creo que todos conocemos de este desastre en el uso de este medicamento que servía para tratar náuseas y vómitos en mujeres embarazadas. Se estima que más o menos 10.000 niños nacieron con esta focomelia, ¿no? Que es la ausencia de las extremidades de los niños. La tragedia de la talidomida pues marcó un hito indudablemente para lo que es la notificación de reacciones adversas. Sí, en la tarjeta amarilla que muchos de ustedes manejamos, pues utilizamos y hasta la fecha pues se maneja, ¿no? La ficha amarilla es el distintivo, pues, para hablar de reacciones adversas. Creo que todos al escuchar el término, perdón, sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Y también el reporte, pues también dio paso para que la Organización Mundial de la Salud
indique o se cree, ¿no es cierto?, una institución dedicada pues justamente para el reporte de estas reacciones adversas, como es el Uppsala Monitoring Center, que me imagino que obviamente ustedes también lo deben conocer. Como definición de una reacción adversa, la OMS nos indica que es una respuesta nociva no intencionada que aparece a dosis normalmente usadas en el ser humano para profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o para modificar una función fisiológica. Aquí les presento o les indico, ¿no es cierto?, los que son factores predisponentes de reacciones adversas, que están muy relacionados justamente con la primera lámina que les presenté, que era las condiciones en las cuales el medicamento está en su fase clínica. Y cuando ya sale a ser comercializado, pues todas esas condiciones ya no pueden ser controladas, como son factores fisiológicos que son propios del individuo, ¿no es cierto?, que pueden predisponer de una u otra forma que se presenten las reacciones adversas. Condiciones medioambientales, socioculturales. Indudablemente, un medicamento, por ejemplo, que ha sido testeado o sus estudios clínicos ha sido realizado en Europa, viene con la información de esa población europea. Pero, ¿qué pasa con la población de América, por ejemplo, o en Latinoamérica que nosotros estamos? ¿Realmente se presentan las reacciones adversas? ¿Serán las mismas? ¿Serán otras? Entonces, aquí estas condiciones culturales, incluso que es la forma como nosotros utilizamos los medicamentos, que también pueden ser factores a que se presenten las mismas. Y como les decía, también hacer mención a las enfermedades ya preexistentes de los pacientes, como una insuficiencia renal, hepática, insuficiencia cardíaca, en el cual ya el organismo del paciente pues tiene una alteración. Y como ustedes saben, pues el metabolismo de medicamentos mucho juega la parte renal, la parte hepática, y si está alterada, pues la misma va a traer alguna consecuencia negativa en algunos casos para el paciente. Otros factores que les quiero hacer mención, por ejemplo, son la alimentación, ¿sí? Como ustedes saben, pues la parte cultural juega mucho, es un papel importante, ¿no? A veces las bebidas también que se mantienen, como son estos preparados naturales, que a veces también pueden ser un factores que predispongan a la presencia de reacciones adversas o intensifiquen la misma, ¿no es cierto? Ahora, ya entrando un poquito a lo que es la infranotificación, que nada más que es la falta la falta de reportes de estas reacciones adversas que se presentan. La OMS establece que la infranotificación de las reacciones adversas es muy alta por parte de los profesionales de salud, en un 90%. Aquí les presento un poquito de estadísticas en diferentes países en cuanto a lo que es la infranotificación. Por ejemplo, tenemos que en Perú la notificación de reacciones adversas es en un 11,6%. En México la notificación de reacciones adversas es en un 66%. Bueno, considerando México, obviamente, un país de referencia, pero este dato es interesante porque este 66% de reporte de reacciones adversas lo hace la industria farmacéutica. Entonces, aquí en cuanto a lo que son los profesionales sanitarios es un porcentaje más bajo. En Colombia existe una infranotificación del 73%. En Reino Unido existe un 91% de la infranotificación. Aquí hace referencia a moléculas nuevas. ¿Sí? Ahora, la notificación de reacciones adversas es la piedra angular de la farmacovigilancia. Es lo que le da el motor, lo que le da la vida, por decirlo así, a estos sistemas de farmacovigilancia. Y los profesionales de salud desempeñan un papel crucial en el mismo, pues si no hay notificaciones por parte del profesional sanitario, difícilmente pues estamos hablando de que un sistema de farmacovigilancia está implementado en cualquier campo, ¿no? No solo refiriéndonos a las casas de salud, a la parte farmacéutica, a la industria farmacéutica. Por lo cual, el conocimiento, actitudes y prácticas de los profesionales de salud juega un papel importante para que ellos, ¿sí? O para que nosotros podamos realizar este reporte.
Los reportes de reacciones adversas son importantes porque nos ayudan a tener, a conocer este riesgo-beneficio de los medicamentos, nos ayudan a detectar estas señales, ¿sí? Eh, Hay reportes, por ejemplo, ha cambiado este riesgo-beneficio que conocemos con el uso de medicamentos. Tenemos el caso, por ejemplo, de la nimesulida. Recuerden ustedes que es un antiinflamatorio que ya no es utilizado por las causas graves de insuficiencia o daño hepático que causaba. Pero hay otro tipo de, no solo señales como alertas para retirar medicamentos de la comercialización, obviamente para evitar daños a la población, pero también nos ayuda estos reportes de reacciones adversas a tener precaución o cuidado con moléculas que se están utilizando y se siguen utilizando. Y tenemos el caso, por ejemplo, del omeprazol, que se ha dado un reporte en el cual presenta con el uso continuo de esta molécula y presenta daños hepáticos, daños renales, perdón. Entonces, es una situación compleja, ¿no es cierto? Ya que el omeprazol es una molécula muy utilizada en nuestro medio, por ejemplo, pero el mal uso del medicamento puede también traer consecuencias, ¿no es cierto?, en cuanto a la parte del daño renal. Los profesionales de salud, como les digo, juegan un papel o un rol importante en la notificación de reacciones adversas. Tenemos que el 52.2% del personal sanitario tiene un inadecuado conocimiento, o sea, no está capacitado, no está preparado para realizar un adecuado reporte. Y obviamente esto influye ya en el proceso global de la farmacovigilancia. El 86.6% desconoce el impacto de la notificación de reacciones adversas. Y siendo esto ya los procesos de farmacovigilancia ahora un poco más conocidos, ¿no es cierto?, sobre todo en nuestro medio, en los cuales ya forman parte de los sistemas sanitarios. Ya no es algo tan desconocido como hace unos años cuando se inició la farmacovigilancia en nuestro país, pero obviamente hay la problemática de la infranotificación. La mayoría de las notificaciones provienen de los profesionales de salud, ¿sí? Lo ideal, como ustedes saben, es que las notificaciones las realicemos todos, no solo el profesional sanitario, sino también incluidos los pacientes. En realidad, todos podemos realizar un reporte, pero em, por organización o por la disponibilidad o por la detección más fácil, digamos, de cierta forma en las casas de salud, ¿no? Bueno, no solo en casas de salud, sino en niveles de atención de salud primarios, pues es más fácil visualizar una reacción adversa y por lo cual reportar. Las estadísticas todavía hablamos de profesionales sanitarios, que la mayoría los que realizan las notificaciones, pero se esperaría pues que después ya empiece a haber estadísticas de pacientes de la industria también farmacéutica en los cuales aporten al sistema de farmacovigilancia. Los profesionales de salud, pues aquí nos estamos refiriendo, ¿no? Es un término bastante general, pero que engloba a lo que son los médicos, a lo que son los farmacéuticos, enfermeras, pero también tenemos al personal que está, por ejemplo, los auxiliares, ¿sí? En este caso, pues profesional sanitario, nos referimos a todos aquellos que están de una u otra forma relacionados con la atención del paciente. Ahora, en cuanto a los factores que intervienen en la notificación de reacciones adversas, en cuanto a lo que son un poco de revisión bibliográfica, ¿sí? Esto es lo que les voy a presentar en estas diapositivas. Por ejemplo, tenemos la falta de conocimiento. Bueno, no conocer de farmacovigilancia no solo hace referencia a una definición, a un concepto, sino a entender el por qué realizar farmacovigilancia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Que mucho se relaciona con lo que ya fuimos hablando, por ejemplo, en el desarrollo del medicamento o los factores que predisponen una reacción adversa. Es ser conscientes de por qué yo realizo el proceso. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el beneficio? Que al final no es un beneficio para el paciente, sino es un beneficio para todos nosotros, ya que en algún momento pues vamos a utilizar un medicamento por alguna patología, etcétera.
Las actitudes negativas hacia la farmacovigilancia es otro factor que interviene en la infranotificación. La falta de disponibilidad de formularios, como habíamos hablado, pues la tarjeta amarilla, que es el formato oficial, para realizar el reporte de las mismas, es dentro de uno de los factores que intervienen, ¿sí? El temor a la responsabilidad legal. Aquí me permito hacer también un comentario, pues a veces notificar reacciones adversas como que se relaciona con que te equivocaste, hiciste mal y vas a ser sancionado. Y para no, obviamente, llegar a que se visualice esta situación, pues no lo reporto o no digo, pero obviamente la farmacovigilancia claramente nos indica que no es punitivo, o sea, la notificación no es con esos fines de sancionar, sino más bien es de hacer mejoras continuas, o sea, en los procesos de farmacovigilancia y lo que se trata es de evitar, ¿sí? De que se vuelva a presentar esa reacción adversa o minimizar, ¿no? La misma. Tenemos otro factor como es la falta de tiempo y motivación, ¿sí? Bueno, esto es también importante mencionar, sí, sobre todo en nuestro sistema, en el cual hay una sobrecarga de trabajo en los sistemas sanitarios. Es una problemática bastante compleja, la falta de tiempo por sobrecarga de trabajo. Y obviamente eso hace que también la motivación al profesional sanitario no sea la adecuada. La comunicación inadecuada entre profesionales sanitarios. Esta parte también es importante considerar porque a veces en los diferentes ámbitos se ve muy marcado la parte de que, bueno, estamos los médicos, están las enfermeras, están los farmacéuticos y no hay una relación integral entre profesiones, pues obviamente lo cual el único que beneficio sería para el paciente. Entonces, este es uno de los factores que también intervienen en la infranotificación. La sensación de inutilidad de un reporte. Creo que en algún momento sí, no sé si ustedes han escuchado, pero bueno, reporto, ¿qué puedo hacer con un reporte? No va a pasar nada. Para eso no lo hago. Pero eh, de hecho, un granito de arena, como se dice, pues puede ser la diferencia, porque realizar una notificación de cierta forma es de entender por qué es importante realizar la notificación. Y no solo para un conocimiento propio, ¿no es cierto? Sino es algo que yo puedo también indicar a mi compañero, explicar y enseñar. Asumir que los medicamentos utilizados son seguros. Sí, esto se tiene una percepción, creo que ya con las láminas anteriores, pues ya quedó muy claro, ¿no es cierto? Que no, los medicamentos que se están comercializando no son seguros al 100%, no porque ya tienen los estudios clínicos, pues ya podemos decir que se sabe todo del medicamento. Pues en realidad conocemos en sí al medicamento cuando ya está siendo utilizado en toda la población. La falta de compensación económica me llamó también la atención en la parte de la revisión bibliográfica, que puede ser un motivante, ¿no? Esta compensación económica. Pero bueno, más allá, como un comentario de una compensación económica, es una responsabilidad sobre qué yo puedo aportar, ¿no es cierto?, para la seguridad de los medicamentos y obviamente para la seguridad del paciente. Pues estas revisiones se han hecho en diferentes zonas geográficas o la revisión bibliográfica con los factores que les estoy presentando en Asia, África, Europa, América y Australia. Estamos hablando que estos factores son similares en diferentes partes o similares en diferentes partes del mundo. En las estrategias para mejorar la notificación también han sido revisadas un poco en lo que es literatura para tener una idea un poco más clara, ¿no es cierto?, en cuanto a las estrategias para mejorar la notificación de reacciones adversas. El primer punto o es una estrategia, digamos, que concuerda a muchos de los estudios de la parte de la capacitación, pero no solo una capacitación de decir, bueno, vamos a dar lo que qué es farmacovigilancia, cómo notificamos, dónde notificamos y cosas así, ¿no? Sino las intervenciones educativas. ¿Qué es una intervención educativa? La intervención educativa hace referencia a primero detectar la problemática.
Sí, indudablemente en cada lugar o cada sitio que puede ser en los hospitales, la parte de la industria, ¿sí? Tiene una dinámica diferente. Estamos hablando, hablamos de casas de salud, incluso privadas y públicas. Cada una tiene una dinámica diferente en la cual se determina la problemática, ¿sí? Y luego viene ya la intervención. ¿Cómo yo puedo llegar al profesional sanitario? No es lo mismo, ¿sí? Llegar al médico, llegar al farmacéutico, llegar a la enfermera sobre la parte de la farmacovigilancia. Entonces, como les digo, la intervención educativa pues es detectar el problema y ver cuáles son las estrategias pues que se van a utilizar en ese sitio. Y obviamente a través de la capacitación, pues que es indudablemente algo fuerte, algo necesario para que todos estemos preparados para poder realizar lo que son los reportes de reacciones adversas. Estrategias de motivación. Como le digo, esto está muy relacionado también con la dinámica de las casas de salud en este caso. ¿Cuál es el comportamiento de mi profesional sanitario que trabaja en esa casa de salud? Se puede dar muchas sugerencias, pero como les digo, ya dependerá mucho de cómo se maneja incluso desde de las partes jerárquicas, ¿sí? Ya, y con el profesional sanitario que trabaja en la misma. Disponibilidad de herramientas. Aquí es importante también, bueno, sabemos que tenemos que reportar en la tarjeta amarilla y en Ecuador se inició con un reporte de tarjeta amarilla en una hoja, pero ahora ya a la actualidad hay un sistema también que se puede realizar en la página del ARSA, ingresar y hacer una notificación. Es muy similar, es llenar datos, ¿no es cierto? Muy similar a lo que es la tarjeta amarilla y de cierta forma ya está como automatizándose, está facilitando, está cortando los tiempos de notificación. Los programas de formación continua, esto es muy también importante considerar porque capacitar a veces una vez al año, pues cumplir un cronograma y punto. Pero estos programas continuos, ¿sí? De capacitaciones tal vez in situ, de evaluaciones, pues hace que el proceso fluya. Los vínculos interprofesionales entre los profesionales de salud. Como ya les dije, pues esto es una de las estrategias también que nos pueden ayudar. Políticas de notificación obligatoria. Esta es una de las estrategias, ¿no es cierto?, en las revisiones bibliográficas, pero obviamente en Ecuador estamos hablando de que la notificación no es obligatoria, es espontánea. Obviamente más es por el reportes que realizan los profesionales de salud o los pacientes o la industria farmacéutica. Hay un estudio, una revisión sistemática, ¿no? En el cual, de este año ya publicada en el 2025, en que demuestran una creciente preocupación en países como Ecuador, Colombia, Perú, El Salvador, Chile, Cuba, Brasil, Estados Unidos, España, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y China para mejorar la monitorización de reacciones adversas. Entonces, si bien es cierto, hay las problemáticas, ¿no es cierto? Pero también se va trabajando, se va poniendo interés en esta monitorización de reacciones adversas. En este estudio, en esta revisión sistemática, pues las estrategias son muy similares a las que ya les hice mención, pero en esta parte, pues hace mención de la participación del paciente. ¿Sí? Eh, pues el paciente también juega un rol importante en la notificación y esperaríamos, ¿no es cierto?, que en un futuro ya, digamos, corto, los pacientes también estén en la capacidad o con el conocimiento para poder realizar una notificación a las reacciones adversas. Ahora, esto es como una pequeña introducción, como una revisión bibliográfica, como les decía, de los factores que intervienen en la notificación de reacciones adversas. Pero a partir de esta lámina, pues les quiero contar un poquito. En realidad es un estudio realizado en un hospital de la ciudad de Cuenca, en el cual se trató de identificar estos factores, ¿sí? Para la notificación de reacciones adversas. Fue un estudio observacional, descriptivo y de tipo transversal. A través del instrumento que se utilizó para realizar este estudio fue una encuesta anonimizada al personal médico, farmacéutico y de enfermería.
una encuesta en la cual estaba validada, una encuesta en la cual estaba formada por 5 puntos, como son las sociodemográficas, conocimientos, actitudes prácticas y barreras. Ahora, los objetivos de este estudio fueron identificar ya los factores asociados a la notificación de reacciones adversas, objetivos específicos, identificar los factores que beneficien el reporte de sospechas de reacciones adversas. Por favor, me disculpan un momentito que tengo aquí una situación. Pido mis disculpas, por favor. Mil disculpas, por favor. Como objetivos específicos están identificar los factores que benefician el reporte de sospechas de reacciones adversas, establecer las barreras que dificultan el reporte de sospechas a reacciones adversas y analizar las posibles estrategias que fomentarían la notificación. Los resultados de este estudio los he separado para una mejor visualización en los 5 acápites, como les decía, de lo que es la encuesta, ¿no es cierto? Tenemos primero lo que son conocimientos. He tratado de darle o presentar los resultados, digamos, relevantes del estudio. Es un poco más extenso, pero les quiero contar un poquito más con los resultados, pues, que llaman más la atención, ¿sí? Tenemos que el 66% del personal de salud conoce cómo llenar una tarjeta amarilla, ¿sí? El 54% conoce sobre los programas nacionales de farmacovigilancia. Hablando de los programas nacionales, pues como ustedes saben, el ARSA es la entidad que lleva el proceso, el proceso de la farmacovigilancia. Aquí la mitad prácticamente pues conocen que la ARSA es el encargado de realizar este proceso. El 45% indicaron que la notificación debe realizar el personal de salud. Este es un porcentaje considerable, ¿no? Pero estamos hablando que muchos de los profesionales sanitarios no saben o no tienen claro que, por ejemplo, un médico, una enfermera, personal de farmacéutico, auxiliar, etcétera, lo pueden realizar. O sea, en resumen, pueden realizar todos un reporte de reacción adversa. En cuanto a lo que es también conocimientos, tenemos que el personal de salud conoce los conceptos de farmacovigilancia en un 65% y de reacciones adversas en un 83%. Este dato nos dice también mucho en el sentido de que no es, a ver, que no solo se necesita saber por definición, ¿sí? O un concepto de los términos que se utilizan en sí en el proceso de farmacovigilancia, sino que es importante conocer la importancia. ¿Por qué realizar farmacovigilancia? ¿Cuál es el objetivo? Para obviamente tener este proceso en los diferentes establecimientos. El 11% de los profesionales sabían que todas las reacciones adversas deben reportarse. Es un porcentaje bastante bajo. ¿A qué me refiero con todas las reacciones adversas? Pues me estoy refiriendo pues a las reacciones adversas que que están descritas, las reacciones adversas que son nuevas, a las que no están descritas en los textos de los medicamentos, a las reacciones adversas presentadas por las vacunas, por los productos naturales, las reacciones adversas graves, ¿sí? Como les decía, se tiende a tener esa percepción de que solo cuando se tratan de reacciones adversas graves se deben reportar o notificar. El 76% indicaron de los profesionales de salud que en el último año no notificaron ninguna reacción adversa. Este resultado pues nos dice mucho, ¿no? En el sentido de que si un sistema de farmacovigilancia esté implementado, que nos pueden decir, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo procedimientos, yo tengo disponible la tarjeta amarilla, tengo mi proceso muy descrito, ¿no es cierto? En papeles.
pero resulta que no hay reacciones adversas. Simplemente este porcentaje nos da o nos indica que el sistema no está funcionando, que el sistema de farmacovigilancia no ha sido implementado adecuadamente y que la percepción, obviamente, del profesional sanitario no es la adecuada. En cuanto a lo que son actitudes por parte del profesional sanitario, tenemos que el 61% de los profesionales estuvieron de acuerdo de que las notificaciones de reacciones adversas son importantes para el sistema sanitario. El 52% estuvieron de acuerdo en que los conocimientos en farmacovigilancia pueden desempeñar o nos ayudan a desempeñar un mejor papel en la notificación de las reacciones adversas. El 10% de los profesionales de salud estuvieron en desacuerdo que debe existir total certeza que el medicamento causó una RAM. Este porcentaje es bastante bajo. ¿En qué sentido? O ustedes recuerden que para notificar una reacción adversa no se necesita tener la certeza. En farmacovigilancia hablamos de sospechas. Entonces, esperar de tener la certeza para yo poder realizar el reporte, pues obviamente el proceso no está siendo entendido adecuadamente, pues, y eso va a traer problemas al momento del reporte. En cuanto a lo que son las prácticas de lo que nos indican los profesionales sanitarios, es que el 54% indicaron que un solo reporte de RAM no tiene un impacto. Es lo que ya hablábamos, ¿no es cierto? El 54% indicaron que los profesionales sanitarios no están capacitados sobre cómo reportar reacciones adversas. Es un porcentaje bastante considerable, ¿no es cierto? La mitad del profesional sanitario indicaron que conocen y la otra mitad, pues obviamente, eh, eh, no tiene claro el proceso. El 74% del profesional sanitario indicaron que hablan con los pacientes sobre las reacciones adversas, y este es un dato bueno, ¿no es cierto? En el cual el profesional sanitario le indica que al paciente, pues, que puede presentar o no una reacción adversa con los medicamentos que están siendo prescritos, pero queda hasta ahí, porque puede ser que la reacción adversa se presente y quién está reportando. Aquí se podría tener opciones de que le diga, bueno, si usted presenta una reacción adversa, le podemos le podemos ayudar a reportar o enseñarle al paciente para que él realice el reporte. Pero justamente solo llega a la parte de indicar de que puede causar una reacción adversa, que no deje el tratamiento, que está muy bien, ¿no es cierto? Pero no se va a reportar esas reacciones adversas. En cuanto a las barreras presentadas en este estudio, pues les estoy presentando las principales, en el cual se está la falta de motivación, un 63%, mayor carga de trabajo, un 57%, falta de tiempo, un 49%, falta de un ambiente profesional para discutir sobre reacciones adversas, un 47%, conocimientos insuficientes para la identificación de reacciones adversas en un 46%. Bueno, las conclusiones de este estudio, ¿sí? Los factores que benefician la notificación se pudieron de cierta forma detectar, que son los conocimientos en conceptos de farmacovigilancia y reacciones adversas. Y la actitud del personal sanitario, que en la mayoría fue una buena actitud en cuanto a los resultados que se obtuvieron. Las barreras, pues, ya haciendo una compilación de lo que se obtuvo en el estudio, los profesionales sanitarios no conocen que la notificación lo pueden realizar todo el profesional sanitario, ¿sí? Tener a veces la percepción que lo hace solo el médico, que hace solo el farmacéutico o debe hacer la enfermera. Entonces, eso nos lleva más bien a que se pierda, ¿sí? Y no se realice la notificación de las reacciones que se están presentando. Solo las reacciones adversas graves se deben notificar, como les decía, es un porcentaje bastante considerable de que son consideradas para realizar el reporte. Debe existir total certeza para realizar la notificación. Obviamente esto, como ustedes saben, no es así. En el último año no notificaron ninguna reacción adversa, que ya es un indicador muy claro en lo que se relaciona que un sistema de farmacovigilancia no está implementado adecuadamente. La falta de motivación, una mayor carga de trabajo de realizar el proceso, falta de tiempo, falta de un ambiente profesional para discutir sobre las reacciones adversas.
conocimientos insuficientes para la identificación de reacciones adversas. Ahora, las estrategias que se consideraron para este estudio son realizar capacitaciones teórico-prácticas e intervenciones educativas. Como les decía, al momento que hice el estudio, pues es conocer un poco la dinámica también de la Casa de Salud a la cual yo realicé el estudio y en base a esa dinámica, pues se plantean las estrategias, ¿sí? Involucrar activamente a la Comisión Técnica de Farmacovigilancia del hospital. Como ustedes saben, por normativa, pues indican que los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel deben tener conformada una comisión que muchas de las veces, como les digo, queda más rezagado en un documento en el cual hay varios integrantes, pero que no están siendo o no están realizando como tal las funciones de esa comisión. Y una situación más compleja es que la propia comisión no entiende por qué debo realizar farmacovigilancia. Y es crítico esta parte porque si la comisión que representa un hospital no tiene claro el proceso, ¿cómo puedo enseñar al resto o dar el ejemplo al resto del profesional sanitario? Incentivar la cultura de notificación de RAM en el personal sanitario del hospital. Es algo complejo, ¿no? Cambiar la percepción del profesional sanitario que muchas veces uno escucha, bueno, ¿y por qué tengo que reportar, por ejemplo, la náusea, el vómito del tramadol, si eso ya está descrito? A la final, o sea, usted me hace pasar el tiempo y son situaciones que se dan, ¿no? Pero la percepción es, bueno, si bien cierto, eso ya está descrito, pero ¿con qué frecuencia en la población ecuatoriana? Como ustedes saben, mm, hay un porcentaje muy considerable de los medicamentos que se utilizan en nuestro país son de origen extranjero. Hay, digamos, poca parte, no hay mucha fabricación nacional. Entonces, todos esos medicamentos que vienen del exterior fueron testeados en esa población. No necesariamente, si nos indican el inserto por el ejemplo que les pongo del tramadol, que es muy frecuente, me invento, el caso de la náusea y vómito, necesariamente esa frecuencia va a ser en la población ecuatoriana, con todos los factores que ya hicimos mención. Notificaciones o otras reacciones adversas, por ejemplo, como el caso que les hacía mención del omeprazol, que se está presentando ya una reacción nueva. Entonces, esa dinámica de conocer un poco más el medicamento, pues solo se va a dar reportando incluso reacciones adversas que ya están descritas en los insertos de los medicamentos. Eso es lo que les presento o les he querido contar un poquito el día de hoy de los factores que intervienen en la notificación de reacciones adversas. Yo creo que como comentario ya final, muchas de las veces siempre estamos haciendo o somos muy críticos, ¿no? En los procesos, falta esto, no tengo tiempo, hay muchas dificultades. Somos muy observadores en ver siempre las falencias, pero la pregunta adecuada sería, y bueno, ¿qué estoy haciendo yo para contribuir con el sistema de farmacovigilancia? ¿Qué puedo hacer yo? Como les decía al inicio, un granito de arena puede sumar mucho en este Algo proceso pasó, no se que es un escucha, tanto Candy. complicado, pero bueno, que estamos aquí para contribuir. Muchísimas gracias por su atención y estoy pendiente si es que tienen alguna duda o alguna inquietud sobre el tema que les presenté el día de hoy. Muchísimas gracias, mi doc Candy. Muchas gracias por esta magistral intervención. Voy a leer, tengo una pregunta en el chat y después seguimos a ver si alguien se anima también a hacernos alguna otra pregunta. Dice la doctora María Belén Mena, ¿en qué medida en Ecuador los comités de farmacovigilancia motivan la notificación de eventos adversos? Tengo una frase, reporte no es denuncia en mi humilde experiencia. Es complejo. Bueno, sí, es bastante complejo, ¿no? Por experiencia, he podido estar en diferentes casas de salud observando, ¿no? A veces
la función de una comisión, como les decía hace un momento, es un tanto compleja porque hay muchos factores como son la falta de tiempo, sobrecarga, o simplemente es un proceso más. Y no hay esa percepción todavía clara de que por qué tenemos que hacer farmacovigilancia. Entonces creo que sí, concientizarnos un poquito más. Es un cambio de cultura. En realidad es como dice la doctora, es una situación bastante compleja, pero creo que con el pasar de los años, desde que la farmacovigilancia ya está implementada, mejor dicho, desde que ARSA ya asume lo que es la competencia de farmacovigilancia, pues se ha ganado espacio, se ha ganado tener que las casas de salud, por ejemplo, tengan comisiones formadas, pero hay que seguir trabajando y la concientización de cada uno de nosotros como profesionales tiene mucho que ver. Entonces sí, resaltar, como les decía, la problemática, pero también dar soluciones y ser parte de un cambio. Ok, muchas gracias. Tenemos un comentario de Luz Guerrero. Dice, muy buena exposición, felicitaciones y muchas gracias. Saludos. Muchísimas gracias. Joseph Alvarado, doctor, excelente ponencia. ¿Alguna experiencia de farmacovigilancia en atención primaria de salud? Bueno, en la atención primaria es un tanto más complejo, porque incluso la normativa nos indica que en la atención primaria pues hay un encargado de farmacovigilancia. La estructura en los niveles de atención 2 y 3 pues es un poco más con un coordinador, un secretario, vocales. Es como una participación más de profesionales de salud, ¿no? En el nivel de atención, pues primario a veces eh, es más complejo porque una persona que puede, no necesariamente es un farmacéutico, que muchas de las veces es la enfermera, hace este proceso de los reportes, pero no solo es esa parte, sino que tiene otras funciones más. Entonces eso como que complica un poco más el proceso, ya que justamente lo que hablábamos de la sobrecarga de trabajo, pues puede ser como un impedimento, ¿no? Para poder realizar el mismo. Ok, muchas gracias, doctora Candy. Tengo una intervención de Kelly Vázquez. Una excelente exposición. Tengo una pregunta. ¿Estos porcentajes mencionados son de en un centro de salud de aquí en el Ecuador o de varios centros de salud? Ya. El estudio que les presenté es de una casa de salud, ¿sí? Fuera ideal. De hecho, justamente el motivante de hacer este estudio, pues fue eso, ¿no? ¿Qué pasa en Ecuador? O sea, con los factores que intervienen en las notificaciones. Si bien cierto, hay estudios hechos en nuestro país, son muy limitantes y a veces se centran, por ejemplo, en un grupo de profesionales de salud. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se hace estudios en enfermeras, se hace estudios en médicos, se hace estudios en estudiantes de estos factores que les estoy haciendo mención, ¿sí? Pero no, todavía nos faltan más estudios en cuanto a lo que son profesionales de salud, donde ya están integrados todos. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Em, ¿Cuáles son las situaciones que se están dando para no realizar la notificación de reacciones adversas? Entonces, esto es un estudio, digamos, pequeño, por llamarlo así, ya que es en una casa de salud lo ideal y fuera algo, ya tener información de país, ¿sí? De no solo, por ejemplo, el estudio que lo realicé en Cuenca, sino realizar en las diferentes zonas de nuestro país y saber realmente cómo el profesional sanitario, qué piensa, qué opina, concuerda con estudios ya internacionales o cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, los estudios nos van dando esa información. Entonces, más bien queda abierto, ¿no es cierto?, seguir el proceso de investigación para los colegas, pues, que estén interesados, obviamente, de participar, de colaborar o de contribuir en lo que es la parte de farmacovigilancia. Ok, muchas gracias, doctora. Tenemos otra intervención a Evelyn Chávez. Excelente exposición. Una consulta. ¿Por qué se suspendió la comercialización de Mareol? Ya, este medicamento me parece que el principio activo
Dimenhidrato. Me parece que sí. Ajá, Bueno, en dimenhidrato. este caso, pues no le tengo el dato de la suspensión de este medicamento, sería de revisar más bien, quedo comprometida de revisar por qué salió de la comercialización el medicamento, ¿no? En lo Oh, que es la parte de la ARSA, pues publica, ¿no es cierto? Cuando hay alguna alerta o alguna situación o suspensión de los medicamentos. Sería interesante revisar también esa parte. Ahí le voy a quedar debiendo y me comprometo pues a hacer averiguar, ¿no es cierto?, por qué le suspendieron o ya no se está comercializando esa molécula. ok, mi doctora, muchas gracias. Tenemos Dice, muy interesante. Felicitaciones. Paola Hernández, excelente ponencia, doctora. Una pregunta. ¿El ingreso de pacientes a emergencia por sobredosis medicamentosas deben reportarse como reacciones adversas? ¿El llenado de hoja amarilla debería ser obligatoria? Ya, como les había hecho mención, la definición nos hablaba a dosis normalmente utilizadas en el ser humano, pero estudios recientes, incluso por la Organización Mundial de la Salud, nos habla que estas reacciones adversas también pueden ser reportadas a sobredosis del uso de medicamentos, ¿sí? Es como que ahora se empieza a ampliar un poco más la definición de lo que es una reacción adversa. Y reportar este tipo de reacción adversa también es interesante. Eh, Reportar una reacción adversa no solo es decir, bueno, pasó esto, ¿sí? Sino es tratar de evitar o mejorar que se vuelvan a presentar las mismas. Pero a la pregunta, pues sí se reporta reacciones adversas que están fuera del uso normalmente del medicamento. Como le decía, la normativa nos indica que no es obligatoria la notificación de reacciones adversas a medicamentos. ¿Sí? Aquí lo que la normativa habla de una concientización, de estar claro de cómo yo contribuyo de una notificación espontánea por parte del profesional. Eh, a veces obligar no necesariamente nos da buenos resultados, ¿no? En muchas situaciones es obligatorio situaciones que está por norma en cuanto, por ejemplo, a uso o alguna actividad, pero no necesariamente la dinámica es así, ¿no? Entonces es más es apelar a la concientización de cada uno de nosotros. O sea, me obligan o yo estoy consciente de lo que estoy haciendo y lo que yo voy a contribuir con esa notificación de reacciones adversas. Ok, vamos a ver si alguien más tiene alguna otra opinión o duda. Creo que nadie más. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Creo que no. Agradecemos infinitamente su intervención, doctora. Seguramente enriqueció muchos conocimientos de todos los presentes. Muchísimas Muchísimas gracias a todos gracias. ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos quedamos un ratito más para darles información importante de la asociación, por favor. Un minutito más de su tiempo. No sé si pueden ver la pantalla. Si puede cerrarle, por favor, mi doc Candy, la presentación. Perfecto. Muchas gracias. Nuestra siguiente cita y nuestro próximo webinar lo tendremos el viernes 21 de mayo. El tema es interpretación de resultados científicos en la práctica clínica. Les estaremos recordando el Zoom por nuestras fuentes oficiales para que por favor igual nos puedan acompañar. Necesitamos por favor que nos ayuden con su opinión. Nuestra idea es seguir mejorando, entonces les compartí ya el link en el chat que tenemos y para que por favor nos ayuden con su opinión. El link para hacerse socio, por favor, igual pueden compartirlo. Aquí tienen el código QR para que puedan compartirlo. Muchísimas gracias a todos los presentes y que tengan una excelente noche y pues ya, mañana, después de la jornada, los que trabajamos, un excelente feriado. Les agradezco muchísimo a todos. Muchas gracias. Una buena noche.